se sintieron inspirados, motivados, embelesados con lo que pasó en Kursk y dijeron, bueno, señores, nosotros somos dueños de Rusia, hemos llegado, hemos hecho lo que quisimos y ahora vamos por Moscú. Un enjambre de drones, alrededor de 40, si no falla la información, Lorenzo, sí, alrededor de 40, tenían como destino atacar suelo ruso, el corazón de Rusia, nada menos, la capital. Por supuesto, un intento fallido. Rusia ha derribado todos estos drones, demostrándole así a Ucrania que están más listos que nunca para repeler cualquier otro tipo de ataque de esta naturaleza, cualquier falta de respeto a su territorio. Lo que está ocurriendo en Kursk también ha desatado diversas teorías. Un teniente ruso en retiro habla sobre cómo es que este acto desesperado de Ucrania por hacerse de Kursk ha generado un efecto boomerang. Podrían perder Sumi, es lo que dice este personaje del que hablaremos también en esta conversación que tenemos con nuestro invitado de hoy, invitado de lujo, un analista internacional, el señor Fernando Moragón, quien, como usted ya lo debe reconocer, es un asiduo invitado y especialista que tenemos en nuestros programas de prensa alternativa. Fernando, te doy la bienvenida y hoy hablaremos mucho sobre lo que está pasando en Europa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Celso. Pues aquí con los calores tradicionales del verano español y además con unos calores geopolíticos que hay en Europa. Europa está que arde geopolíticamente hablando, como bien has señalado. Y bueno, pues tendremos ocasión de ver la desesperación de europeos, de Zelensky, los norteamericanos que no tienen muy claro. Vamos, cuando hablo de norteamericanos, quiero decir el gobierno demócrata actual que no sabe muy bien por dónde tirar con el esperpento este que están haciendo de convención, que ya es el colmo de la estupidez, inutilidad, pues eso, del esperpento, del circo llevado a su forma más grotesca. Pero bueno, ahora vamos a meternos con lo que está pasando realmente, no lo que nos cuentan, ¿eh? Lo que cuentan, sí, yo claro, ya lo recomiendo desde aquí. Por favor, sí. Los que nos estéis viendo, usar prensa alternativa, ver prensa alternativa y canales como ellos, es decir, que son los que os dan la información de verdad. Todo lo que cuentan los grandes medios de comunicación, especialmente occidentales, europeos y norteamericanos, es rigurosamente mentira. O sea, no tiene nada que ver con la realidad, pero nada. Así que ni siquiera los leáis. Es decir, no merece la pena. Así que, por eso, porque es que es todo mentira, de verdad. Además, si por lo menos mintieran bien y estuviera entretenido el relato, pero es que ni siquiera eso. Es de mala calidad. Es cierto. Pero bueno, Fernando, igual creo yo que es interesantísimo conocer esta visión que tú tienes, porque claramente la información que llega desde hace algunas semanas tiene un tinte bastante antojadizo, ¿no? La interpretación que daban en Occidente sobre una derrota, un Putin desesperado, hablaban ya de que llegarían tropas de Kaliningrado, en fin, se habló mucho sobre esto. Por supuesto, ha ocurrido en las últimas horas eventos bastante llamativos, ¿no? Lo que intentó hacer Ucrania, este enjambre de drones que se dirigía a Moscú con el objetivo de alzar la voz, de generar un impacto en la sociedad rusa. Por supuesto, desde Rusia reconocen, sí, que probablemente es el ataque jamás visto desde que empezó el conflicto, pero aclaran desde el Ministerio de Defensa ruso, todos los drones que iban para Moscú fueron derribados, como si fuesen mosquitos, libélulas, no sé qué término podríamos tocar, pero ¿qué te deja, Fernando, primero este intento fallido de Ucrania, que por supuesto trae consigo otra nueva provocación para Rusia? Pues efectivamente, como bien señalas, una provocación más. Esto no es nada nuevo, ¿eh? Es decir, van haciendo provocaciones prácticamente desde el inicio de la guerra. No, la novedad aquí es la situación actual, a diferencia de las situaciones que había pues hace 6 meses, el año pasado, anteriormente, etcétera. Esto es lo que marca la diferencia en este tipo de provocaciones por parte de Zelensky. Todo el mundo lo sabía, vamos, todo el mundo que piense un poco o simplemente
digamos, no mienta y cuente lo contrario, pero lo sabían. Es decir, que era imposible ganar a Rusia. No se puede derrotar a la primera potencia nuclear. Y esto es algo independientemente de que sea Rusia, que sea Estados Unidos, que sea China, que sea el Congo o que sea, yo qué sé, en cualquier lado. Da igual. Si eres la primera potencia nuclear, un país estratégico para esa potencia, vecino, no te va a poder ganar. Si México intentara ganar a los norteamericanos, no podría. En última instancia, ¿por qué? Porque los mexicanos no tienen armas nucleares y los norteamericanos sí. Se acabó. Es decir, es tan sencillo como eso. Luego las cosas se pueden complejizar y tal, pero en última instancia, cuando estamos hablando de intereses vitales, existenciales, para una potencia nuclear, y estamos hablando de la primera, no de la segunda ni de la tercera, de la primera actualmente, que es Rusia, pues es imposible ganar esa guerra. Otra cosa es que lo que pretendía Estados Unidos, utilizando a los ucranianos, es, vale, debilitar a Rusia, etcétera, que su economía quebrara, en fin, una serie de cosas que no han sucedido, porque han hecho unos cálculos, digamos, unos malos cálculos a la hora de hacer su estrategia. Pero que quede claro que Estados Unidos, que es el que está detrás de todo esto, los ucranianos ponen los muertos fundamentalmente, pero quien está dirigiendo todo, incluida la operación de Kursk, ha sido diseñada y organizada por la OTAN, con los Estados Unidos en la cabeza. Esto, que quede claro. Bien, pues en los Estados Unidos lo que están haciendo es que, bueno, pues ellos, digamos, sus objetivos máximos, que era, pues eso, pero bueno, muy difíciles, por no decir casi imposibles, que era hacer, como en esta guerra de Ucrania contra Rusia, o de Rusia contra Ucrania, que en realidad era una guerra de la OTAN utilizando Ucrania contra Rusia, querían que pasara en Rusia lo que pasó con la Unión Soviética en el 91, que implotara, es decir, que se derrumbara y se fracturara en diferentes regiones, como pasó con la Unión Soviética, de tal manera que así no solo se quitaban un enemigo, un rival de en medio, sino que además, no olvidemos que es la clave de casi todo lo que sucede en el mundo, se quedaban con una serie de recursos energéticos y como el petróleo, el gas, pero también minerales estratégicos, etcétera, que cada vez van a ser más fundamentales porque cada vez van a ser más escasos y más caros. Y como no vale para todos, pues entonces el que controle los recursos energéticos del mundo, pues, o el que controle más, tiene más posibilidades de imponerse. Y esto es lo que subyace a todo esto. Además, esto se sabe de hace mucho tiempo, Es decir, el famoso peak oil del petróleo, bueno, pues viene, se habla de que ya prácticamente hacia el 2014 aproximadamente ya llegamos a ese pico y a partir de ahora cada vez está bajando, se está trayendo menos porque es más costoso y con lo cual no es rentable extraer tanto petróleo puesto que no vas a poder rentabilizarlo. Es decir, porque va a ser muy costoso extraerlo, tendrás que tener unos precios altos y si no hay precios altos o muy altos, pues no será rentable. Además, ya sabemos que cosas como el petróleo no es una cosa de un día para otro, es decir, desde la exploración de los yacimientos hasta ponerlos en explotación pasa un montón de años. Esto no es una cosa que se hace de un día para otro, es decir, con enormes inversiones, con lo cual ninguna compañía petrolera se va a meter en un jaleo de estos si no tiene garantizada la venta de ese petróleo durante muchos años, décadas. Es decir, bueno, y cuando estamos viendo que está sucediendo más bien lo contrario, acaba de irse Shell de Nigeria, bueno, por el caos que hay en Nigeria, por una serie de cosas y porque también en última instancia cada vez es más, ya digo, es más caro y el utilizar el petróleo, rentabilizar el petróleo, porque ese petróleo de fácil extracción, que era el que fundamentalmente habíamos utilizado hasta hace muy poco,
cada vez queda menos. Ese es el pico oil de verdad. Es decir, la curva que ya está bajando. Entonces, para poder seguir con su... Porque no hemos dejado de consumir petróleo. No solo no consumimos menos que antes, sino que consumimos más. Para seguir consumiendo más, hemos tenido que tirar de los que se llaman petróleos de difícil extracción. Fundamentalmente, los Estados Unidos, del fracking, de la fracturación hidráulica. Es decir, y eso es un petróleo malo, de mala calidad y además muy caro de extraer. Y que encima Estados Unidos lo exporta a través de gas natural licuado o petróleo en, bueno, gases que también se sale de ahí o petróleo que lo manda a Europa. Pero bueno, la cuestión es que Estados Unidos, que me enrollo, es que Estados Unidos ya ha conseguido básicamente lo que quería. Ha roto la relación entre Alemania y Rusia y esa está rota ya por mucho tiempo y está hundiendo la economía europea. En ese sentido, se ha conseguido bastante, con lo cual están satisfechos. Ellos ahora son los que venden el gas natural licuado a Europa a unos precios muchísimo más caros que lo vendían los rusos. Eso hace que Europa no sea competitiva, con lo cual hay un proceso de desindustrialización que en buena parte se está yendo a Estados Unidos. Están empobreciendo Europa, que era lo que pretendían. Entonces, bueno, en esto se les ha salido bien la jugada, las cosas como son. Y ahora, bueno, todo esto, ya te digo, el tema de Ucrania cada vez les interesa menos, aunque hay división de opiniones, pero los europeos no, los europeos les interesa mucho porque se van a ver, ya lo saben, que Estados Unidos los va a dejar colgados. Es decir, ahora os dedicáis a Ucrania, os dejamos el tema de Ucrania en vuestras manos, pues echamos, pues sí, una manita con los satélites y tal, que eso no cuesta. En el sentido de que, bueno, pues mira, que estos están aquí, que estos están allá, que aquí hay un movimiento de tropas, que tal, vale. Pero os encargáis fundamentalmente de vosotros. De hecho, participarán, no pueden participar tropas norteamericanas, pero no en grandes cantidades. De hecho, en Rumanía ahora mismo está aumentando bastante todo el tránsito de armamento y soldados y construyendo nuevas bases, pues se sabe para qué, porque el próximo frente de batalla cuando Ucrania caiga, el que tiene las mayores posibilidades es Moldavia. Pero bueno, es casi seguro. No es nada seguro en esta vida, pero cuando Ucrania ya no les sirva, porque ya hasta el último ucraniano ha muerto, ya no pueden seguir, pues el siguiente en la lista es Moldavia, que está ya muy, calentando, muy preparada para que montar un lío bien gordo. Pero bueno, lo de Kursk es, como he dicho otras veces, no tiene ninguna importancia. Luego, si quieres, hablamos de Kursk. Es decir, da igual lo que conquisten, que tampoco están conquistando mucho, ya está más o menos el frente estabilizado. Lo que pasa es que ha generado un nuevo momento, ¿no? O sea, digamos que lo de Kursk ya es como que el siguiente escalafón, si se quiere, porque ya se habla de la presencia estadounidense en suelo ruso. Entonces, quizás desde ese aspecto, Fernando, estamos... No, yo creo que, a ver, los rusos lo están utilizando, ¿no? Como diciendo, señores, dejen ustedes de provocar, pero esto ya lo sabíamos desde hace mucho. Es decir, desde casi, pues, ¿qué te diría yo? Por lo menos desde el asedio y posterior toma de Mariupol, ya lo sabíamos. Otra cosa es que no se reconociera públicamente, ni que los occidentales dijeran, no, es que estos no son mercenarios, son soldados nuestros. Los disfrazaban de mercenarios. Y que los rusos no quisieran escalar diciendo que no, que tenemos soldados de la OTAN aquí combatiendo contra nosotros. Y entonces pues miraran para otro lado y dijeran, sí, son mercenarios. Pero esto ya se sabía. Lo que pasa es que a partir de la confesión de Scholz, que es el que, claro, si te lo dice el canciller alemán, dices, ¿qué es? Que Alemania está en la OTAN y la Unión Europea, pues claro, y justamente te está diciendo que las fuerzas de
los europeos y de los norteamericanos, es decir, de los países OTAN, están combatiendo, no entrenando, combatiendo en Ucrania, pues ya, claro, los rusos no les queda más remedio que decir, pues sí, ya lo sabíamos. Esto no tiene mayores consecuencias porque ya, es decir, se sabía antes y ahora ya lo sabemos porque lo han hecho público. Es decir, porque los mismos países de la OTAN lo han reconocido, que hay británicos, polacos, franceses, norteamericanos. Pero bueno, esto ya, y se sabe que están participando en la ofensiva de Kursk, pues también se sabe. Es decir, pero bueno, ya lo que pasa es que no lo esconden. Lo hacen público porque como Scholz ya lo dijo en su momento, ¿para qué? ¿Para qué vamos a andar con tonterías? Y luego lo reconocieron Donald Tusk, o Tusk, como se diga, el primer ministro de Polonia, y mucha más gente, más pruebas. Entonces ya es una cosa que no tiene trascendencia en ese sentido. Que los rusos digan, lo saquen, diciendo, cuidado, que no sigáis mandando tropas de la OTAN a combatir contra nosotros. Bueno, es simplemente pues un poco de una amenaza, pero muy poco fuerte, ¿no? Ahora mismo la estrategia rusa está en otra línea y está en una línea que es contraria a lo que están haciendo ahora mismo Zelensky y la OTAN. Y es una línea de desgaste, de guerra de desgaste, y como guerra de desgaste ya hemos hablado varias veces, pero me reafirmo aún más y viendo los avances de hoy, por ejemplo, si es que a los dos grandes, en Donetsk, que es donde se está librando de verdad la guerra ahora mismo, el principal lugar, y que es el lugar clave, es decir, en Donetsk, yo le doy 2, 3 semanas, como mucho, no más, ¿eh? Wow. Tanto al sur. Semanas. Sí, si es que la velocidad que van, si es que están huyendo, se están retirando, están huyendo, es decir, huyendo. No sé si la gente o los políticos o los medios de comunicación entienden la palabra. Están saliendo corriendo, están abandonando sus posiciones, zonas fortificadas, búnkeres, llegan los rusos y no hay nadie, pues han ido. Es decir, el ejército ucraniano está colapsando, es decir, se está derrumbando, pero ahora mismo a nuestra vista, todos los días, cada vez más. O sea, no, esta es la realidad. Y esta es la realidad que estamos viendo en 2 sitios fundamentales. Al sur, la famosa fortaleza de Ugledar, en Donetsk. Bueno, pues prácticamente le queda nada por caer. Porque ya han cogido la carretera principal que conecta logísticamente con Kupiansk. Yo llamo Kupiansk a la pequeña porque hay 2 con el mismo nombre y esta más pequeña. Es decir, los rusos de hecho han conquistado prácticamente la mitad de Kupiansk. Esa carretera ya está cortada por varias partes y ahora solo les queda unos 2 kilómetros para seguir avanzando y terminar de cortar una ramificación lateral que conectaba con una zona más al oeste. En cuanto tomen eso, se ha acabado. Ugledar no dura 2 minutos porque está sin capacidad de suministro logístico y además va a estar encorsetada por el sur, que era la parte que ellos tenían más fácil, pero ahora le van a venir por la retaguardia, por el norte. Esto le quedan 2 telediarios. Pero lo más importante aún, con lo cual todo el sur, toda esa zona cae. Y ahora viene lo más importante, Prokrovsk, que yo lo pronuncio siempre mal, es muy difícil porque tiene 3 consonantes. Prokrovsk sería algo así, ¿no? Bueno, pues ese avance que están haciendo los rusos, que es para lo que ha sido esta guerra de posiciones, en la que durante mucho tiempo las cosas se movían muy poco, la línea del frente se movía metros, prácticamente, la velocidad que están teniendo los rusos es espectacular. Tanto es así que ya hace unos días, hace 2 o 3 días, las ciudades en torno a Prokrovsk y el mismo Prokrovsk, los alcaldes de las ciudades, pidieron a sus poblaciones que se fueran, que salieran huyendo, porque les quedaba, es decir, porque los rusos llegan y les quedaba nada, lo iban a tomar en nada.
váyanse, les dijeron, que los rusos les queda 1, 2, 3 semanas, no más, para hacerse con esto. De hecho, ahora están de Prokrovsk, lo que está, bueno, a ver, las cosas no, son más, están terminando de tomar una zona hacia el sur, hacia Selenoye, que es otro sitio importante, subsidiario de Prokrovsk, también para cuestiones logísticas, y están avanzando hacia el sur. Lo que van a hacer es envolverlo por el sur y por el norte, Prokrovsk, tomando las ciudades, los pueblos que hay en medio, es decir, y aldeas. Y están, si coges la línea del frente de Prokrovsk y trazas una línea desde la parte rusa más avanzada hasta Prokrovsk, habrá unos 8 kilómetros. No sé si nos damos cuenta. 8 kilómetros en los que el ejército ruso hay días que ha llegado a avanzar 1,5 kilómetros. Pues esos cálculos salen. Y cada vez va más rápido. Una vez conquistado Prokrovsk, esto ya nadie lo duda, lo van a conquistar y muy rápidamente se acabó. ¿Qué quiero decir con se acabó? Que se acabó, que ya no hay más guerra. A ver, pueden quedar focos que tardarán en rendirse y tal, pero al colapsar todo eso, es que toda la zona de la región de Donetsk controlada por los ucranianos queda desabastecida, sin municiones, sin armas, sin combustible para todo tipo de vehículos, sin comida, sin bebida. Se acabó. Es decir, como no cojan los fusiles y se llenan a garrotazos, otra cosa, quiero decir con esto, ese era el centro neurálgico, y es el centro neurálgico desde el punto de vista logístico. De hecho, hasta allí también no solo un montón de carreteras que luego se conectan con las diferentes zonas del frente en Donetsk, sino llegaba también el tren, la vía de tren, ¿no? Con lo cual el suministro por ferrocarril es mucho más potente, porque llevar ferrocarriles muy largos. Bueno, pues todo eso se acabó. A partir de ahí, ya digo, lo que vamos a ver es bueno, ya lo estamos viendo, es que estamos viendo el derrumbe del ejército ucraniano. Zelensky lo sabe muy bien, la OTAN lo sabe muy bien, Estados Unidos lo sabe muy bien, aunque cuenten otra película, los medios de comunicación, y nos estén contando, pues eso, de que Kursk, vamos, está a punto de caer toda la región, y ¿qué tipo Kursk? Moscú está medio sitiada, y ya han cruzado los Urales y van camino de Ekaterimburgo, y vamos, y en un mes se presentan en Vladivostok. Es decir, por favor, bueno, esto forma parte de la desesperación de los medios de comunicación ante los hechos y ante la realidad que siempre se impone. Y es que Ucrania está derrotada y además está a punto de caer en nada, que no aguanta más. Lo que yo vengo diciendo desde el año pasado, del verano no pasan. Verano termina a finales de septiembre, del 21, 22, no me acuerdo, siempre me confundo, que es cuando es... Pero bueno, pues eso, no pasa de ahí. Porque cuando se derrumbe eso, detrás de eso, son una cosa más. ¿Qué hay detrás de Prokrovsk? Nada. Una gran y enorme estepa sin apenas ciudades, sin apenas pueblos, que solo tiene un nudo logístico, uno, que es Pavlograd. Y te presentas desde ahí hasta el Dnieper, no hay nada. Está vacío. Ni tropas, ni nada. Con lo cual, en el momento que cae Donetsk, se acabó. No hay nadie más. Esto que ha hecho Zelensky en Kursk es la última carta que le queda a la desesperada. Es decir, como sé que en Donetsk no puedo ganar ya, que voy a perder, lo que me quedan de hombres, todo lo que están llevando, incluidos los militares europeos y demás, y mercenarios y no mercenarios, etcétera, es coger todo lo que tienes, entre otros batallones de mujeres, quiero decir, están vistos por ahí peleando y tal, tener todo lo que tienes y llevarlo para allá a la desesperada. ¿Con qué objetivo? Hacer un relato extraordinario para los medios de comunicación de que, bueno, que tenemos todavía capacidad de ganar, que fíjate que hemos entrado en territorio ruso, que esto no se producía desde la Segunda Guerra Mundial, que estamos avanzando, con mucha mentira y mucha intoxicación, porque lo que han avanzado es ridículo, pero bueno, pero vale, que estamos metiendo de todo bien y que, pues,
y que por lo tanto Occidente, es decir, Europa y Estados Unidos tienen que apoyando, ya lo están haciendo, es decir, con dinero. Andáis rascándose el bolsillo, aunque los alemanes ya han dicho que ya más dinero por el momento va a ser que no. Porque todo el mundo sabe que van a perder. Es decir, bueno, carta a la desesperada, intentando que los rusos, por eso se hablaba de la toma de la central de Kursk, la central nuclear de Kursk, me parto de risa. Vamos, no tiene capacidad logística el ejército ucraniano para llegar allí. La gente se cree que esto es... O sea, vas avanzando, no, tienes que tener detrás toda la logística necesaria para poder ir avanzando y llegar al sitio que sea. Es decir, el ejército ucraniano no lo hace ahora mismo. Entonces, pero aunque tomaran la provincia de Kursk entera, que es bastante pequeña, en términos rusos, quiero decir, estamos hablando del país, aparte de que es la principal potencia nuclear, del país que tiene más profundidad estratégica del mundo. ¿Qué es esto de lo que hablo? Es decir, como decía un amigo mío, Luxemburgo, si la invaden, lo tiene complicado. ¿Por qué? Porque es un país muy pequeñito. Con lo cual, si te invaden un cachito, no tienes a dónde retirarte dentro de tu país, porque es un país minúsculo. Si eres un país muy grande, sí puedes, como hizo Rusia en la Segunda Guerra Mundial o con Napoleón. Por poner casos así conocidos. Llega Napoleón, que no fue conquistando, fue avanzando, que es otra cosa distinta. Que avance. Entra en Moscú. Bueno, pero si no has llegado ni a la mitad de Rusia. Quiere decir que Moscú está en la parte europea. La mayor parte de Rusia está al otro lado de los Urales. Pues al final cayó derrotado porque es que no pudo mantener un avance semejante. De hecho, de la gran armía de los aproximadamente 600.000 hombres que salieron de París, en Moscú entraron unos 100.000, ya solo quedaban 100.000. El resto los habían ido perdiendo por el camino en diferentes batallas, desgaste tras desgaste. ¿Qué hacen los alemanes? Que sueltan más de 3,5 millones de hombres, que esto no lo tienen los ucranianos, ni los ucranianos, ni las tropas europeas de la OTAN, ni los norteamericanos son capaces de sumar eso. Ni locos. 3,5 millones de hombres. ¿Y qué es lo que hacen? Avanzan con una línea de frente, ríete tú de lo de Ucrania ahora, una línea de frente monstruosamente grande. ¿Y qué pasa? Que bueno, en este caso no tomaron Moscú, pero aunque lo habían tomado, si es que el problema es que la logística no les daba para más. ¿Por qué? O porque Rusia es el país con mayor profundidad estratégica, el país que más puede retirarse hacia la retaguardia, porque tiene una retaguardia monstruosamente grande, inmensamente grande. Es que si tomas Moscú, pues te vas a Kazán, por ejemplo. Es decir, y de ahí te cruzas los Urales, y de ahí te vas a Ekaterimburgo, por ejemplo, y de ahí te vas a... Es que es imposible de conquistar, porque tiene una retaguardia monstruosamente grande. Con lo cual, con esto que quiero decir, que a los rusos que le tomen una pequeña provincia, en términos de tamaño, para Rusia, le esté al fresco. A ver, en el sentido de que, desde el punto de vista militar, para ellos es insignificante. Y esto lo saben los tarados de la OTAN y de la Unión Europea y el loco Zelensky. ¿Qué pretendía Zelensky con todo esto? No olvidemos que aquí están matando a todos los civiles que pueden, los ucranianos. ¿Qué pretendía con esto? ¿Tomar Kursk? ¿Avanzar hacia Moscú? No. Lo mismo que con el ataque de hoy de drones a Moscú, que no es el primero, por cierto, pero bueno, vale. Lo mismo que cuando intentó reventar y cargarse el puente de Kerch. Lo mismo que hace o intenta hacer cada 2x3 en Crimea, con todo tipo de cosas. Es decir, lo mismo que ya hicieron con el atentado en el teatro de Moscú. Provocar
a Rusia para que Rusia tenga una respuesta ante estos ataques terroristas desmedida. Y a partir de ahí poder justificar y pedir una entrada ya de las tropas de la OTAN de Occidente, que Occidente podría justificar ante sus poblaciones, ante la barbarie, entre comillas, que habría cometido Rusia con una respuesta brutal a todo esto. Esto es lo que pretende Zelensky desde hace un montón de tiempo, porque sabe que la guerra la tiene perdida y ya está desesperado, sabe que no tiene más tiempo y que tiene que hacer lo que sea. Por eso ha intentado también, no ha logrado, reventar, es decir, bombardeando, pero numerosísimas veces, la central nuclear de Zaporizhia en manos de los rusos. Porque está intentando, como loco, hacer algo que, digamos, saque de quicio a los rusos, que ponga en estado de odio total a Putin. Pero Putin es un tipo bastante frío y no entra a este tipo de trampas, y lo que hace es seguir con lo que ellos ya habían, digamos, planificado, y es esa guerra de desgaste que poco a poco va destrozando al ejército ucraniano, que ya lo tiene al borde del desastre, que ya lo tiene contra las cuerdas, y que además ese tipo de guerra de desgaste le permite a Rusia tener el mínimo de bajas posibles. Tienen bajas, es obvio, pero menos bajas que si estuvieran haciendo otro tipo de operaciones o pérdida de material. Con lo cual, están destrozando, y esto es importante decirlo, están destrozando a la OTAN en Ucrania. Porque esta ofensiva de Kursk, sin los satélites norteamericanos que le están diciendo dónde están los rusos, están aquí hay tal, aquí no sé qué, por poner un ejemplo, sería imposible, porque los ucranianos no tienen nada de eso. Sin sistemas de inhibición, inhibidores contra la guerra electrónica, tampoco. Y los ucranianos no tenían. Son occidentales. Y con eso podemos hacer una lista así de larga. Luego, esto es una derrota de la OTAN. Problema que tiene la OTAN ahora, sobre todo la parte europea de la OTAN, que es que la derrota de Ucrania se va a convertir en la derrota de la OTAN y en el final de la OTAN. Yo lo llevo diciendo, pero bueno. Esto no quiere decir que inmediatamente que caiga Ucrania la OTAN se va a disolver. No. Es decir, va a ser más complejo, pero estamos asistiendo al final de la OTAN. Del 2025 no pasa la OTAN. Un apagón inevitable, entonces lo que veremos en breve, bueno, no en breve, como tú lo planteas, es algo que tomará seguramente tiempo, va a ser una transición. Yo siempre pienso en esto que no debería descartarse ningún escenario. La historia nos ha enseñado eso, ¿no? Hay imperios que han caído, entonces no descartemos esa posibilidad, Fernando, pero yo me pongo a pensar en esto también y considerando todo lo que hasta el momento estás comentando, ¿no? Porque claro, coincido también en el punto que la propia Ucrania en su territorio no ha podido superar a Rusia. Bueno, pensar que lo va a hacer en empate ajeno es una locura. Sin embargo, me pongo a pensar también en qué quedará, digamos, la mesa de negociaciones, que bueno, en teoría ya Rusia ha dado a entender que no hay nada que negociar. Yo me pregunto hasta este punto, ¿qué es lo que puede ofrecer Ucrania para que esto no termine peor de lo que se supone terminará, ¿no? Tú propones quizás que en 3 semanas veamos ya un nuevo momento que defina ya el cierre del conflicto, que no pasará de un día para el otro, obviamente es algo que se seguirá tomando, pero me pregunto qué es lo que puede ahora mismo poner sobre la mesa Ucrania, qué es lo que podría reclamar Ucrania considerando que está al borde del colapso. Ucrania nada. Quien puede negociar algo, poquito, sería Estados Unidos, pero Ucrania nada, cero. Ucrania va a hacer lo que le digan, punto. Es decir, Ucrania está derrotada. Hay que verlo no solo como un juego. Claro, si lo ves como una guerra entre Ucrania y Rusia, pero es que esto no es una guerra entre Ucrania y Rusia. Aquí quien manda en la parte, digamos, occidental, donde están los ucranianos, es Estados Unidos. Y Estados Unidos es el que le ha dicho a Ucrania
junto con los británicos, que también juegan un papel importante. Hacer esto, hacer esta ofensiva, es quien los ha metido en la guerra, en última instancia. Esta guerra no es una cosa que surja así espontáneamente. Esta guerra la vienen, digamos, planificando, la vienen provocando los norteamericanos desde hace muchos años, incluso décadas. Es decir, no, con la extensión de la OTAN, con el rearme, con el Maidán y el golpe de estado del Maidán, con el rearme de los neonazis en Ucrania. Es decir, esto no es una cosa espontánea. Esto se lleva trabajando mucho tiempo. O sea que... Entonces, Estados Unidos, bueno, puede... A Estados Unidos, si Ucrania le importa un pimiento. Es un peón en un juego mundial por el poder que es sacrificable, que ya digo, que les ha sido muy rentable porque les ha dado un control sobre Europa extraordinario más que nunca y además una extracción de riqueza por diferentes vías, vía el suministro de gas natural licuado, vía la venta de armamento. Ahora mismo están poniéndose las botas a vender armamento las empresas norteamericanas, es decir, vía la desindustrialización. Alemania se está hundiendo, que como siga este ritmo, para el 2030 está en la Edad Media. Es decir, o sea, es que no nos damos cuenta de que los industriales alemanes ya han desistido, ya se han dicho, bueno, por más que le hemos dicho a este gobierno que deja de hacer el idiota, bueno, no tenemos futuro aquí, no vamos. No nos queda otra. Es decir, Europa va hacia el desastre más absoluto. Se acabó Europa, se acabó los 500 años de desarrollo europeo y de imposición de los diferentes países europeos y el bastardo de Inglaterra, que es Estados Unidos, al mundo. Esto se ha acabado. Esta época se ha terminado. Y esto nos puede gustar más o menos, y los norteamericanos nos pueden parecer estupendos o malísimos, igual podemos decir de los rusos o de los chinos. Pero es que sea así, es que la realidad. Lo demás es, pues eso, propaganda y guerra cognitiva, etcétera, etcétera. Pero el derrumbe además es que va a una rapidez que ni yo mismo me lo pensaba, que iba a ir tan rápido. Es que Estados Unidos se está cayendo a pedazos, como las Torres Gemelas, es decir, hundiéndose. Y lleva una velocidad, pero de vértigo. Y ya lo estamos viendo, es decir, que cada día. Y ya digo, el tema que no puede negociar muy poco. Los rusos ya lo han dicho, no hay nada que negociar. Se acabó, lo ha dicho Sájarova, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, lo ha dicho Lavrov hoy o ayer, Putin también, no sé cuál, bueno, de hecho todo el mundo, Peskov, el portavoz presidencial, si es que lo ha dicho hasta el conserje del Kremlin, es decir, que no hay nada que negociar. Que la última opción que tuvieron los ucranianos fue la propuesta de hace poco más de 2 meses que hizo Putin cuando dijo, si os acordáis, aquella conferencia ridícula que montaron los ucranianos en el esperpento en Suiza, entre comillas, conferencia de paz, ni era de conferencia ni era de paz, a la que no fue ni Biden, es decir, imagínate, bueno, pues este esperpento, además Putin lo hundió desde el punto de vista publicitario porque un día antes va y saca una propuesta, con lo cual lo de Suiza quedó en un segundo plano, una cosa que no interesaba a nadie. ¿Y qué hace Putin? Pues saca una serie de puntos claves para empezar a negociar. Entre ellos, la no pertenencia de Ucrania a la OTAN con garantías. Es decir, no esto de que firmamos un tratado y ya está. No, porque ya sabemos que los tratados en Occidente no sirven para nada. Quiere decir que no los cumplen. Si no, véase los acuerdos de Minsk. No, con garantías. Otra de las cosas que dicen, bueno, pues es las antiguas regiones, digamos, de Kherson, de Zaporilla, lo que allá es la República Popular de Donetsk y de Lugansk, por supuesto Crimea, todo eso, no solo la parte que tienen ocupada los rusos, sino la parte que también ocupan de eso, los ucranianos, todo eso pasa a manos rusas, pero eso no se negocia, o sea, eso es requisito para negociar, que es algo distinto. Y como eso te da una serie de puntos bastante razonables, teniendo en cuenta que son ellos los que están ganando. Y que pueden decir, pues no sé para qué vamos a negociar si vamos a ganar, y además a ganar por goleada. Pero bueno, hace un esfuerzo bastante razonable. ¿Y qué le dice Zelensky
¿Y sus amos europeos y norteamericanos? Que no, lo desprecian. Pues a partir de ahí, los rusos dicen, pues si ya no quieren ustedes negociar esto, pues ya no hay nada que negociar. Y es lo que están diciendo todos los días, que no hay, ante las preguntas de los periodistas, no hay nada que negociar. La rendición incondicional. Pero eso no es una negociación, eso es simplemente lo que hicieron los alemanes el 8 y el 9, tanto el 8 y el 9 de mayo. En el caso, el 8 para los aliados anglos, digamos, y el 9 para los soviéticos. Es que los que quedaban allí, de jefes de lo que quedaba de la Alemania nazi, pues se presentaron y les pusieron un papelito y dijeron, mire, usted tiene que firmar aquí, porque no había nada que negociar, era una rendición incondicional, y firmaron, ya está. ¿Qué firmaron? Lo que te pongan, porque no hay nada ya. Entonces, como Zelensky sabe que están las últimas, pero no solo están las últimas Ucrania, están las últimas él, y que puede que acabe, digamos, en poco tiempo, con los pies, vamos, debajo tierra, es decir, con los pies por delante, debajo tierra, hay muchas opciones, y que además cada vez hay más rumores, por decirlo así, de que Estados Unidos, para intentar maquillar el desastre, una de las cosas que tiene que hacer inevitablemente es sustituir a Zelensky. De hecho, lo dijo Putin, lo ha dicho por activa, por pasiva, es decir, no se puede decir mejor y más veces, lo puedes decir más alto, gritar más, pero es decir, con Zelensky cualquier negociación es imposible, porque este señor ahora mismo no es nadie, no es el presidente de Ucrania desde el punto de vista constitucional de la propia Ucrania, de la propia constitución ucraniana, es un señor que se mantiene en el poder habiendo dado una especie de golpe de Estado blando, por llamarlo de alguna manera, porque le reconocen sus aliados europeos y Estados Unidos. Pero no es el presidente legítimo. Su mandato expiró el día 20 de mayo. Y lo dijo Putin, lo ha dicho por activa, digo por pasiva. No hay nada que negociar con ese señor. No es nadie. Es que si firmamos algo con este señor, quien venga luego, quien sea, el próximo presidente, lo que sea, con toda la razón del mundo puede decir, no, esto es lo que él ha firmado. Ah, Zelensky, ¿qué fecha? Pero si no era presidente. Era un ciudadano común y corriente. O sea, han dicho que con Zelensky, cero. No hay nada que no negociar, firmar. Que su firma no vale, que tendrá que ser otro. Es decir, luego, los americanos, que ahora tienen un lío montado, el gobierno norteamericano, con la parodia que están haciendo de primarias, convención, ahora con la convención. Permíteme que me meta un poco con los norteamericanos, porque es que esto hay que verlo, la cronología que llevan los demócratas, la mayor democracia, bueno, la mayor democracia del mundo sería la India por población. Pero bueno, es decir, digamos, el país del líder del mundo libre y de la democracia, el desastre que tiene montado el gobierno es nunca visto. Es que si nos ponemos a pensar, vamos a ver. Los demócratas en el gobierno cogen y se dan cuenta de que ya su candidato que han estado ocultando, es decir, el presidente y candidato Biden, que han estado ocultando todo lo que han podido al público norteamericano, que estaba el hombre ya gaga completamente, un senil y que no sabía ni lo que hacía ni lo que decía, que ya es insostenible, o sea, que ya que no lo pueden, vamos, o crean un Biden virtual, o es que no hay manera, ya no pueden ni hacer debates, ¿no? Entonces deciden quitárselo de en medio. Como Biden no quiere irse, le montan, Biden y su familia, que tiene mucho que perder, le montan el famoso debate electoral. Jamás en la historia de Estados Unidos se ha hecho un debate electoral entre los dos candidatos, el republicano y el demócrata, antes de que fueran elegidos los dos candidatos por las convenciones. Esto es una cosa delirante. Porque, entre otras cosas, no son candidatos oficiales,
no son candidatos oficiales hasta que los delegados que han ido siendo votados en elecciones en los diferentes estados norteamericanos, en las primarias, por los demócratas y por los republicanos, hasta que no llegan, se reúnen en la convención y proclaman oficialmente al candidato y al vicepresidente, al candidato a vicepresidente o candidata. Bien, esto es que es así, quiero decir, no es porque lo diga yo, es que es como tienen estructurado legalmente los norteamericanos los procesos de primarias, etcétera. Con lo cual, hicieron un debate de dos señores, bueno, uno que es presidente y otro que aspira a ser presidente. Pero Trump no fue candidato oficial del Partido Republicano, aunque tenía más que de sobra delegados para ser 5 veces el candidato, pero hasta que no fue proclamado en la convención republicana, no fue el candidato oficial. Y acordaros de que poco antes es cuando decide quién es su vicepresidente. ¿Por qué? Porque en las primarias da igual. Se presenta un candidato a presidente, pero en las convenciones de los partidos, ahí tienen que aprobar los delegados un tándem. Ese tándem es presidente y vicepresidente. Por eso, con proclamar quién va a ser tu vicepresidente el día antes, te sobra. Es decir, bueno, pues llegan los demócratas y ¿qué pasa? Es decir, después de cargarse, bueno, terminan cargándose a Biden. Y ahora tenemos un problema, que es que la inmensa mayoría de los delegados demócratas que habían apoyado a Biden se encuentran porque ellos habían sido votados en las primarias por los demócratas, esos delegados, para que salieran elegidos para votar a Biden. Bueno, pues nos encontramos de que el candidato al que tienen que elegir, para eso les han votado, no se presenta. Antes se presentaba y ahora dice que no. Esto ya es el colmo del disparate. Esto es ni democracia ni nada, es un circo. ¿Pero qué? Claro, ante ese desastre que han montado ellos mismos, ¿qué es lo que hacen? Pues venga, ya perdidos al río. No se les ocurre otra cosa que decir, bueno, ¿y qué hay ahora? ¿Qué tenemos? Uy, no hay tiempo. Kamala Harris, la vicepresidenta. Ya sabes que es una señora que no tiene muchas luces, pero es lo más rápido, lo más sencillo, que buscar ahora, hacer otra cosa. No, venga, la ponemos y al fin y al cabo, con que tenga un equipo que la controle para que no diga muchas tonterías, pues vale. Bueno, no tiran de eso. Hasta Obama, al final, que no quería que fuera Kamala Harris, dice, bueno, venga, va, que sea esta mujer y que sea lo que Dios quiera. Pero, ¿qué hacen? Que es el colmo ya del esperpento. Y es que no hacen una convención. ¿Cómo? No, a esta señora que se apropia, o sea, roba, por decirlo de alguna manera, a los delegados de Biden y los hacen, y todos los delegados, y los hacen votar online. Que ya es el colmo del disparate, de la oscuridad, quiero decir. Bueno, la transparencia brilla por su ausencia. Es decir, de transparencia nada, cero. Más oscuro imposible. Votan online y la eligen candidata. O sea, todo al revés. Y llega a la parodia de convención siendo ya la candidata oficial del Partido Demócrata. ¿Para qué hacer una convención? Son normales. Es decir, pero estos retrasados mentales te montan el espectáculo circense para no se sabe qué, bueno, pues para así exaltar y que sí, que subo las encuestas y tal, porque siempre cuando haces estos espectáculos hollywoodienses que hacen en las convenciones, pues claro, y salen allí, y sale Biden con un discurso diciendo unas burradas, en fin, y hoy creo que hablaba Obama y tal, a ver qué dice y estas cosas. Bueno, los Clinton, en fin, todos los prebostes del Partido Demócrata allí para apoyar y tal, vale, montan este show. Pero claro, es que ya en el colmo del parío, hoy ha intervenido, no, hoy o ayer, ya no sé, hoy
o ayer, bueno, además encima, a la diferencia horaria, ha intervenido Kamala Harris en la convención online. ¿Cómo que online? Sí, no estaba allí, presente, de cuerpo presente, que es lo mínimo. No, es que estaba en Wisconsin, que es un estado problemático allí de campaña, y online ha intervenido. Yo creo que básicamente lo que han intentado es que al hacerlo online estuviera más controlada y no dijera alguna tontería y la liara. Pero o sea, tú fíjate en el perfecto. Mañana, creo que es el último día, y mañana la proclama. Bueno, si ya es elegida, ¿cómo la vais a proclamar? Si ya está elegida por los delegados, que son quienes tienen que elegirla. En fin, esto es inenarrable. Si alguien todavía sigue pensando que Estados Unidos es una democracia, de verdad, hay psiquiatras, psicólogos, para elegir, neurólogos, en fin, psicoanalistas, si lo prefieren, muy, muy buenos para que vayan y les hagan una revisión importante, porque tienen graves problemas psicológicos. Es decir, se piensan de verdad que esto es una democracia, tienen problemas muy serios. El que piense con eso, es decir, jamás lo ha sido, pero es que ya ahora es el esperpento llevado al máximo extremo. Bueno, pues estos que están metidos en este lío, que no saben cómo ganar a Trump, que todo es posible, ojo, que todo es posible, porque ellos lo que no están dispuestos es a perder de ninguna manera, ni por las buenas ni por las malas, no olvidemos, están barajando muchas opciones. Ya veremos si las que no se nos ocurren. Ya veremos cuál es la que eligen. Ya han intentado cargarse a Trump, es decir, asesinarlo. Y les ha salido mal. Puede que lo intenten una segunda vez, te lo han dicho. Más o menos. Lo dejaron caer. A ver si a la segunda o a la tercera se lo pueden cargar. Es decir, esto está así, ¿eh? O sea, no... Ya tienen al supuesto responsable. Acuérdate, Fernando, que hace algunas semanas dijeron que Irán estaba detrás de un plan para eliminar a Donald Trump. Sí. Ya está el culpable, lo tienen. Y ya hemos encontrado a los que de verdad pusieron unas bombas en los Nord Stream 1 y 2. Ya los hemos encontrado unos ucranianos por ahí que iban con traje de buzo, en la barquita y tal, y así echamos la culpa a Ucrania, porque a partir de ahora la única culpable de la derrota va a ser Ucrania. Hay que empezar a lavar la cara y decir que, claro, que los norteamericanos, pues, si hubieran hecho lo que les decíamos, pues hubieran ganado, pero claro, no supieron aprovechar lo que les dábamos, el dinero, las armas, todo lo que les aportábamos, porque Zelensky es un chalado, tal. Es decir, ya están creando esa narrativa y ya no son los norteamericanos o británicos, etcétera, quienes se cargaron en Nord Stream, ya son los ucranianos, que no tienen capacidad ni para cargarse una tubería de desagüe. Pero bueno, es decir, esto forma parte de que hay que ir preparando a las poblaciones, sobre todo a la población norteamericana, de que el desastre que se nos viene encima no es culpa nuestra. Es como un terremoto que no es culpa nuestra, es culpa de los ucranianos, que son unos inútiles y unos locos y unos tarados que no hacen lo que les decimos. Básicamente ese es el discurso. ¿Por qué? Porque se va a encontrar la señora Harris ahora ya cuando salga proclamada, yo qué sé, es decir, cuando salga ya ahí de candidata de la convención esta ridícula, pues se va a encontrar en septiembre, ¡pum!, con la caída de Ucrania, con la derrota, vamos, ríete tú, de lo de Kabul y Biden. Es decir, aquellas imágenes vergonzosas del ejército norteamericano que lo dejaron por los suelos, saliendo por avión del aeropuerto de Kabul, con los afganos agarrándose a los aviones y cayéndose y estrellándose contra el suelo y espachurrándose. Es decir, y con los talibanes, el enemigo, protegiendo su retirada. ¿Esto qué se ha visto? ¡Qué vergüenza! Este es el mayor ejército del mundo, por favor. Me parto de risa. Bueno, pues imagínate, eso comparado con lo que va a ser lo de Ucrania, lo de Kabul, fue un juego de niños. Es que el desastre que se les viene encima es tremendo. Y desde el punto de vista electoral, eso no hay quien lo supere. Entonces, a partir de ahí, todo es posible. Como vengo diciendo, y tengo razón, que
lo vengo diciendo desde el año pasado, está grabado. Este año es peligrosísimo, el año de los más peligrosos de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Seguramente el más. Pues porque todo el proceso electoral norteamericano en una situación de fractura, tanto de las élites norteamericanas como de la población norteamericana, es peligrosísimo. Y todo puede pasar. Y a partir de ahí, cuando los poderes se encuentran divididos, enfrentados y, además, en situaciones críticas, la tendencia es a tomar muy malas decisiones. Bajo presión no es fácil tomar decisiones. Y como además vas improvisando sobre la marcha, peor aún. Resultado, que ya lo hemos visto, decíamos, yo lo he dicho muchas veces, no solo yo, pero bueno, una de las opciones que tendrían los demócratas es asesinar a Trump. Pues ya lo hemos visto. Es decir, pueden volver a intentarlo, han dejado caer. Otra de las opciones, hacer que ya lo han hecho, es decir, en las elecciones anteriores, etcétera. Es decir, hacer un fraude electoral, pero en este caso va a ser más potente. Un fraude electoral. Bueno, hay cosas peores que pueden hacer, Entre ellas, no hay que descartar algo equivalente a lo que fueron los atentados del 11 de septiembre. Es decir, un gran suceso catastrófico provocado por una potencia enemiga de una cierta entidad. Es decir, no vale con que sea un pequeño país y tal, no. Que le llevaría entonces hasta, primero, provocaría un shock en el pueblo norteamericano, como pasó con el 11 de septiembre, agruparía, que es lo fundamental, bueno, saltaría el nacionalismo, agruparía a los norteamericanos en torno a la figura del actual presidente y de la vicepresidenta que va a ser presidente, y permitiría además tomar medidas, ojo, tomar medidas anticonstitucionales, como en su momento hizo Bush con la Patriot Act, con la acta patriótica, pero más duras, de tal manera que aquello se convirtiera ya en la práctica en una dictadura, ante la guerra que tendrían que disputar contra esos malvados, ese país malvado, X, que ha provocado un gran destrozo con muchos muertos civiles, como fue el caso del 11 de septiembre. Lo que pasa es que ahí las intenciones eran otras, es decir, vamos, eso sirvió para una serie para otras cuestiones, aquí sería para que los demócratas siguieran gobernando como fuera. Porque la alternativa es que gane Trump. Y si gana Trump y no lo liquidan, es decir, si no se lo cargan y tal, y Trump se mantiene, como parece, tiene claro, digamos, hacer limpieza del Estado profundo, el Deep State, entre otras cosas, porque fue el Deep State, el Estado profundo, quien se cargó su legislatura cuando fue presidente, que la boicoteó constantemente, haber aprendido y va a ir a por ellos. Si gana Trump, los demócratas no le van a reconocer. Van a decir que no, que ha ganado haciendo trampas. Y a partir de ahí, pues cualquier cosa es posible. No descartemos una guerra civil. Entonces, por eso digo que este es el año más peligroso del mundo, de la historia del mundial. No es descartable una guerra civil. Si ya hemos visto el montaje del Capitolio hace un par de años. Es decir, en la que se dio, hemos visto lo de Texas este año, en enero. Es decir, que es algo inaudito. Es decir, que un gobernador se enfrenta al presidente de Estados Unidos, el motivo es lo de menos, y le dice, el presidente de Estados Unidos le dice que o hace lo que él dice, lo que él quiere, o le manda el ejército federal. Y el gobernador le dice que le importa un pimiento lo que diga el presidente de Estados Unidos, que él tiene a la Guardia Nacional de su parte y va a hacer lo que le da la gana. ¿Y qué es lo que pasa? Que el gobernador de Texas termina saliéndose con la suya y hace lo que le da la gana. Y el presidente Biden y su equipo se la tienen que envainar, es decir, la espada para adentro. Porque, claro, por eso te quiero decir,
Claro. Y a partir de ahí viene que puede pasar cualquier cosa. Y aún con Kamala ganando, ¿no? O sea, digamos, el escenario de... A ver, yo lo También, pongo así. Es posible que gane, yo personalmente dudo mucho, siguiendo al milímetro todo lo que ha venido pasando, pero no descartemos que de alguna forma extraña, Kamala gane, alguna forma extraña, sí, ¿no? Algo extraña, muy medio raro, extraña, sí. pero puede ganar. Está ahí como opción. Eso también, insisto yo, aún ganando Kamala, no quita que se fragmente aún más Estados Unidos, porque claramente tú has puesto el caso del gobernador Abbott. No descartemos que pase lo mismo con una victoria demócrata, ¿no? Con Kamala ganando, generando nuevamente voces de alarma, de reclamo en todo Estados Unidos, pidiendo que, y yo ya me imagino este escenario que sería bastante cómico, porque hasta hace algunas semanas Estados Unidos le exigía a Venezuela Las que actas. aclare el panorama político y electoral, y yo me imagino si pasa algo al revés, si algún presidente que es claramente vasallo de Estados Unidos saldrá a preguntarse hasta qué punto fueron fidedignos los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Ojalá Dios me dé vida para llegar a ese momento, espero que sí, y ver lo que está pasando, que falta Hombre, yo casi ya nada. digo, yo si fuera Maduro, cuando sean las elecciones, les diría, las actas, ¿dónde están? A ver, preséntemelas, ¿dónde está? Será una Quiero locura, verlo. Los sería una observadores locura. internacionales. Ah, que no hay observadores internacionales en las elecciones norteamericanas. Vaya, qué casualidad. Es decir, yo me reiría porque Va a ser una lo has locura. señalado tú bien. Es decir, el problema que tienen, y de difícil, muy difícil solución, ya digo, por la fractura total, tanto de la población como sobre todo de las élites. Ahí tenemos a Elon Musk apoyando que es una prueba parte de las élites, es decir, apoyando a Trump y postulándose para ser un cargo en su nuevo gobierno. Esa fractura de las élites va a hacer que no nos reconozcan al contrario. Es decir, que si gana Trump, Kamala Harris y los demócratas y sus patrocinadores van a decir que ha ganado de manera, pues eso, haciendo trampas, de manera ilegal. Y no le van a reconocer, igual que Trump no va a reconocer a Kamala Harris. Trump no se va a dejar, digamos, arrebatar un triunfo como pasó con Biden. Es decir, él estará muy escarmentado y va a ir a por todas. Con lo cual, ya digo, el escenario de una guerra civil es muy probable. Porque, ya digo, ninguno de los dos, gane quien gane, da igual, va a aceptar la legitimidad y la legalidad del triunfo del otro. En el momento que tú y tus partidarios no aceptas al otro, pues tienes un enfrentamiento civil servido. Es decir, porque este señor o esta señora van a estar o van a ser presidentes cuando yo o ella tenía que ser presidente o presidenta. Es decir, con lo cual, a partir de ahí, pues guerra civil. Es decir, es que no hay otra. No hay mediadores tampoco, ese es otro No, punto. no, Yo no ¿quién va a sé mediar? quién se atreve a mediar ahí, quién se va a atrever a mediar esa situación, esa ruptura tan marcada, ¿no? No sé si el señor Josep Borrell se querrá meter ahí a tratar de poner Uy, paños fríos, Borrell. ¿no? Sí, como tenga que mediar Borrell, la guerra civil está garantizada. Es decir, si Borrell tiene que mediar, esto ya seguro. Teniendo en cuenta la última tontería que acaba de decir, pues que es algo así como que, bueno, apoyando a Ucrania y tal, y diciendo que están ganando y que pueden ganar y no sé qué, y que hay que seguir dándoles armamento y tal. Una cosa delirante, ¿no? Pero vamos, ya digo, es que se les vienen muchas cosas encima. El problema que tiene ahora mismo Estados Unidos, y en concreto el gobierno de Biden y los demócratas, es que tienen muchos frentes abiertos. Es que tienen el frente abierto de Ucrania, es que tienen el frente abierto de Oriente Medio, gravísimo. Lo que pasa es que ya en ciertas cosas no se puede hablar, por desgracia. Europa. Cierto, Ya cierto. hay que tener cuidado en pronunciar, bueno, ese país que está entre Egipto y el Líbano, yo lo vengo diciendo desde el 7 de octubre. Es decir, ese país, el conflicto en el que está sumido ahora,
lo va a perder. ¿Por qué? Porque Irán, con el apoyo de Rusia y el famoso eje de la resistencia, que están ya implementando básicamente lo que el general Soleimani, el asesinado general Soleimani, diseñó, lo que están haciendo es básicamente una guerra de desgaste, diferente a la guerra de desgaste de los rusos en Ucrania, pero una guerra de desgaste. Y en esa guerra de desgaste, ese país entre Egipto y el Líbano no puede ganar. De hecho, su economía se está hundiendo ahora mismo, pero hundiendo. Y es que el problema es que tú necesitas 100.000 soldados más, por ejemplo, y los sacas de la población. Vale, muy bien. Pues tener ahí 6 meses, digamos, luchando y tal, pues alargarlo mucho, un año, que ya es alargarlo, esa gente la tienes que poner a descansar. Tú no puedes tener combatiendo a nadie permanentemente porque quedan agotados, psicológica, física, todo. Es decir, de hecho, todos los ejércitos tienen rotaciones. Es decir, cada cierto tiempo, generalmente 6 meses, pero bueno, puede ser variable, los que están en el frente tienen un descanso, se van a la retaguardia, les dan incluso una vacación para ir a ver a la familia, lo que sea y tal, porque si no, no hay quien aguante. Bueno, pues es que, teniendo en cuenta la población de ese país, que son 9 millones más o menos de habitantes, quitan los ancianos, quitan los niños, las mujeres también forman parte del ejército, pero bueno, no en todas las funciones. Pues esos 100.000 los devuelves a casa y tienes que coger otros 100.000. Esto es un desastre, eso no hay quien lo aguante. Y al mismo tiempo, con una crisis económica brutal. Yo lo vengo diciendo y lo digo desde el principio. Esa guerra, ese país no la puede ganar. Jamás. Nunca. Y lo vamos a ver. Otra cosa es la que puede liar. Que efectivamente puede liar un gran desastre, una gran guerra en el Oriente Medio. Pero aún así perdería. Dejará un zarpazo seguramente en claro, esa caída. Pero tú fíjate que es que decíamos, pero es que los norteamericanos encima se les están levantando los africanos, es decir, Níger, Mali, excolonias francesas, pero que más o menos también tenían el control norteamericano, como la famosa base que tenían las 2 bases que tenían en Níger. Pues nada, ya no tienen 2 bases. Les han echado, ya no queda ni uno. Es decir, es que tienen, bueno, por no tocar lo de China, que es el gran frente. Es decir, es que tienen un montón de frentes abiertos. Bueno, y ni que hablar de la crisis económica, las burbujas y el famoso, creo que fue el lunes negro que tuvimos hace unas semanas. Es decir, una economía que no tiene salida, es decir, que no tiene, es un callejón sin salida. Y lo que yo vengo diciendo, Estados Unidos, y lo voy a intentar, otra cosa es que lo haga bien, mal, pero el precio lo vamos a pagar y muy alto. Estados Unidos solo tiene una opción de intentar salir del desastre en el que están y de la caída del imperio americano en su totalidad, o sea, del derrumbe. Y es a través de la guerra mundial, en la que ya estamos, por cierto, una guerra mundial híbrida. Ellos no pueden, lo están haciendo ya, es decir, ellos no pueden hacer como la Segunda Guerra Mundial, no tienen la capacidad militar que tenían en aquella época, que no pueden invadir territorios. Lo hemos visto en Irak y en Afganistán, que es un desastre, pero lo que sí pueden hacer militarmente, y eso les beneficia mucho, es caotizar zonas, caotizar Europa. Con la guerra de Ucrania ya han conseguido algo de eso, caotizar Oriente Medio, de tal manera que los grandes productores de petróleo de Oriente Medio tuvieran gravísimos problemas para poder exportar, y eso perjudicaría fundamentalmente a China. Es decir, pueden hacer muchas cosas, ya lo hemos visto en Bangladesh. Golpe de Estado blando, semiblando, sí, blando, o revolución de colores, y la exministra Hasina, ex primera ministra, exiliada en la India,
y ahora mismo ella misma diciendo que fue un golpe de Estado orquestado, hecho por la CIA y por Estados Unidos, por tanto, y ahora mismo Bangladesh ha caído del lado norteamericano. Esto lo hacen muy bien, o relativamente bien. Es decir, y esto lo van a seguir haciendo. De ahí que todo esto va a ir a más. O sea, y en el caso de Ucrania, lo que decíamos antes, si Ucrania al final ya no puede combatir, ya los rusos ya los tienen controlados completamente, territorialmente, se llegan a unos acuerdos, los que sean, y ya Ucrania está fuera de juego, para entendernos, el siguiente es Moldavia. Pero si es que la OTAN está en Moldavia ya, pero en todos los lados. Moldavia es una dictadura, de facto. La señora María Sandu está haciendo todo lo posible para que Moldavia, o a través de Moldavia, se provoque a Rusia y obligue a Rusia a entrar en guerra. Porque tienen el territorio de Transnistria, que ya ha vuelto a decir que quiere incorporarlo. El territorio de Transnistria es una franja de población rusa con unos 1.500, 2.000 soldados rusos que están allí y que quiere reconquistarlo. Eso supondría una guerra con Rusia, inevitablemente. Es decir, y esto lo está apoyando esta señora, que por cierto también es discípula de Soros, qué casualidad, y apoyada por Rumanía, por supuesto, porque además esta señora quiere que Moldavia como Estado desaparezca y se integre dentro de Rumanía. Con lo cual, eso significaría que Moldavia se integraría, al ser incorporada a Rumanía, ya estaría automáticamente dentro de la OTAN y de la Unión Europea. Pues no estamos hablando de como pasó con la República Democrática Alemana, cuando quedó dentro de Alemania. Fue una anexión. Bueno, pues esto sería igual. Pues ya están preparando ese escenario. Porque además las elecciones presidenciales, qué casualidad. Bueno, no es casualidad, pero vamos, son en octubre. Cierto, ¿Y qué más hay? Esta señora, para liarlo más, por si... y para poder tener más margen de maniobra, ha convocado un referéndum para entrar en la Unión Europea. Es decir, que la gente se vaya enterando de que esto no ha hecho más que empezar. Que van a saltar un montón, y algunos inesperados, un montón de guerras en un montón de sitios, que ya las hay, que Sudán está en guerra civil y que una parte lo apoyan los rusos y los chinos y otra parte lo apoyan los norteamericanos y los franceses. Es decir, que en Mali están combatiendo los rusos con el ejército de Mali contra los tuareg y los yihadistas que están apoyados por Francia y Estados Unidos. Es decir, pero que así podemos seguir con una lista muy larga. Por no hablar de Afganistán o de Asia Central. Y el Cáucaso ni te cuento. ¿Por qué va Putin a Azerbaiyán? ¿A hablar de fútbol? No. Porque es clave para Rusia y para Irán que Azerbaiyán sea por lo menos neutral en esta guerra mundial o, si es posible, termine pasando al lado del bloque ruso-chino, que lo podemos plasmar en los BRICS, en la Organización de Cooperación de Shanghái, etcétera. Por eso, Azerbaiyán acaba de decir, con la visita de Putin, que pide su incorporación a los BRICS. Ojo, es que tenemos en octubre, si mal no recuerdo, la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los BRICS. Van a lanzar ahí los BRICS, es una OPA hostil, es un ataque económico brutal al dólar. ¿Y cómo va a responder Estados Unidos? Como suele responder habitualmente, por la fuerza, militarmente. Si es que no saben no saben hacerlo de otra manera. Ojo, que esto mira más. Es decir, que las posibilidades de que la cosa vaya creciendo, la guerra vaya aumentando, vaya afectando a más países directa o indirectamente, va a ser cada vez mayor. Y todo esto sin contemplar la que van a liar en el Pacífico contra los chinos.
que ya tienes ahí a los japoneses armándose hasta los dientes. Es decir, bueno, pues todavía hay gente que está, pues no sé, pensando en que no, todo se puede solucionar, la guerra no se puede acabar. Está colapsando un viejo mundo, el viejo mundo occidental, ese que conquistó, pues eso, el globo terráqueo fundamentalmente por su superioridad tecnológica y armamentística. Y eso se ha acabado. Ese periodo de unos 500 años, más o menos, se ha acabado. Es decir, y ahora lo que estamos viendo es una vuelta a un dominio de Asia que es, indiscutible, y una vuelta al hundimiento de ese mundo occidental que está ya en un proceso de decadencia tan tremendo que bueno, va a acabar destrozado. Es decir, especialmente Europa. Europa va a quedar hecha migas. Entonces, bueno, no sabemos lo que pasará, pero lo que estamos viendo es el modelo británico. Es decir, el modelo británico que es, ante el desastre que ya tenemos, y el desastre económico aún mayor que se nos viene encima, ¿qué están haciendo los británicos? ¿Qué está haciendo el nuevo primer ministro? Esto da igual que sean conservadores, que sean socialdemócratas, son la misma mierda. Es decir, perdón. Son la misma mierda, es decir, hacen lo mismo. Lo único que tienen es, digamos, campañas publicitarias distintas. Pero, ¿qué es lo que ha hecho? Que no me acuerdo, todavía no me he aprendido el nombre de este tipo. Con lo que me costó aprenderme el de Sunak, ya ayer van y lo cambian. Es decir, pero bueno, pues, ¿qué es lo que están haciendo estos británicos? Pues, lo tienen muy claro. El Reino Unido ahora mismo está con una crisis económica brutal, sobre todo con un desmantelamiento de los servicios sociales, educación y salud fundamentalmente, pero no solo, tremenda, en la que no hay, o sea, la situación es dramática. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues como el Reino Unido tiene una gran cantidad de inmigrantes, y no solo de inmigrantes, ojo, de ciudadanos británicos de segunda y tercera generación, incluso más, porque desde la época de las antiguas colonias han ido llegando personas de todas esas antiguas colonias y se han quedado allí y sus hijos han nacido allí y sus nietos, con lo cual son británicos, ojo, enfrentar a los, digamos, británicos blancos con inmigrantes y descendientes de inmigrantes. Ya lo hemos visto en las famosas manifestaciones que hubo hace unas semanas. ¿Con qué objetivo? ¿Qué hemos visto después? Vamos a tomar medidas duras, se han sacado una ley donde vamos a... Además, es que bueno, no se cortan un pelo, es que es una cosa... Vamos a escarcelar 5.000 personas, o sea, 5.000 delincuentes, hipotéticamente los soltamos a la calle para meter a 5.000 de los que se manifestaron. Pero, ¿por qué? Porque lo que quieren es crear caos y un enfrentamiento en el cual la población británica originaria, digamos, se enfrente con los inmigrantes, se cree un caos tremendo que justifique una respuesta dura del gobierno, que les ponga a la gente en la tesitura de decir, a ver, tienen que elegir entre libertad o seguridad. ¿Qué prefieren? Por supuesto, la seguridad. Y a partir de ahí, pues eso que estamos viendo en todos los gobiernos europeos, una deriva hacia gobiernos totalitarios, donde se va a acabar la libertad. Y para eso van a utilizar el enfrentamiento entre inmigrantes y, digamos, antiguos. Lo estamos viendo en Francia también, lo estamos viendo en Alemania. Estos enfrentamientos para provocar, ante el hundimiento económico que están generando, su única salida son regímenes totalitarios, porque la gente va a protestar y ¿qué hay que buscar? Un malo de la película, un chivo expiatorio.
los inmigrantes. Por eso hay unas campañas de los partidos políticos contra la inmigración tremendas y por eso hay un enfrentamiento cada vez mayor, porque eso, ese enemigo, entre comillas, va a justificar tomar medidas draconianas y suspender derechos, libertades, etcétera, que es lo que se va a parar. La única manera de contener una crisis económica que va a ser devastadora por la vía totalitaria. En base al miedo, sí, bueno, es en verdad una situación crítica, Fernando, y seguramente ya hablaremos de esto a profundidad en otros de nuestros espacios porque es muy interesante también el panorama que se vive en Europa, ¿no? Y tenemos mucho público que nos ve desde España, hay que decirlo también, nosotros que seguimos con frecuencia España, la audiencia, bueno, claro que sí, sí, entonces es importante hablar de la realidad de Europa, ¿no? Entonces, esto es un momento histórico el que estamos viviendo, Fernando. Nos has dado hoy, como siempre, en esta entrevista, mucha información y un análisis bastante interesante considerando los eventos que se vienen, sobre todo. Fernando, yo no quiero concluir esta conversación sin que le cuentes a nuestro público, no sin antes agradecerte por tu tiempo, dónde te pueden encontrar, dónde ubicar a Fernando Moragón en plataformas, o mejor dicho, en esta plataforma en YouTube. Aparte, claro está, de Prensa Alternativa, donde van a poder encontrar a por Fernando supuesto. Moragón. Pues nada, los viernes, en Demoliendo mitos de la política, los viernes tengo yo un programa, ahí estoy yo solo por mi cuenta diciendo mil locuras, hablando de diferentes cosas, y esos son los viernes, todos los viernes, a las 9 de la tarde, a las 21 horas, hora de Madrid, hora peninsular de España. Bueno, diferentes horarios en Latinoamérica, dependiendo de los países. Y luego, me pueden ver también los domingos a las 11 con Ezequiel, haciendo también un programa mano a mano ese domingo, demoliendo mitos de la política, y también me podéis ver con los jueves con Ariel Umpierrez, en su programa los jueves. Ahora va a haber unos cambios, es decir, este jueves me podéis ver a partir de las 10 o las 11, pero a partir de la semana que viene vamos a hacer un tinglao, vamos a montar un tinglao para ver si nos meten en la cárcel a todos ya de una, pero bueno, os seguiremos avisando porque a Juan Antonio Aguilar hará un programa con Ariel, yo haré otro programa con Ariel, pero también haremos uno de los tres juntos, que puede ser una cosa, en fin, tremenda. Así que nada, seguiremos dando la alta hasta que nos dejen, es decir, porque el pensamiento crítico, con razón o sin ella, que todo el mundo puede equivocarse, vamos, pues cada vez se persigue más. Y fijaros lo que digo, ya no digo que se censure, que eso ya es algo, vamos, habitual. No, se persigue. Ya estamos en la fase de persecución. Si dices algo no conveniente, tendrás problemas. Wow. No es que no puedas decirlo, es que tendrás problemas personales, laborales, depende. Bueno. Esto es lo que estamos. Nos están arrojando entonces a decir las cosas a través de la inteligencia artificial, ¿no? Porque sí, o la clandestinidad, de contactar por ahí, es decir, cosas claro, de estas, exilio desde otros países, es decir, cosas así. Europa de verdad está perdida y fíjate lo que te digo, y esto es muy duro, pero yo, con tranquilidad, pero con perspectiva, siguiendo los acontecimientos, la gente joven, pues yo ya con 60 años, bueno, he tenido mucha suerte y bueno, me da un poco igual, ¿no? Pero la gente joven que tiene futuro, ¿qué tal? Yo iría siguiendo, ya digo, los acontecimientos y preparándome para en un momento determinado tener que emigrar de Europa hacia otros sitios porque Europa no va a tener capacidad para darles ni trabajo ni nada.
se va a hundir. Entonces tendrán que emigrar. Wow. Así de claro. Que piensen Bueno. en emigrar porque se van a tener que ir. Ok, ok, es un mensaje, Fernando, que por supuesto sé que lo dices desde el fondo, ¿no? Es algo genuino. Sí, sí. Y eso es algo que valoramos nosotros, siempre esa transparencia al momento que tú te diriges a nuestra audiencia, que eso es algo importante. Pero como siempre, Fernando, siempre con todo y lo complicado que tiene que ver con nuestra parrilla de temas que tocamos, que son bastante difíciles de digerir en cierto modo, me refiero a las realidades de cómo están conduciendo el mundo estos líderes y no dejamos de disfrutar estas conversaciones, así que yo te agradezco, Fernando, como siempre lo voy a remarcar, un placer conversar contigo. Por más que el público me diga eso, ¿no? Que ya te excedes, no, por favor, yo lo hago con mucha honestidad también. Te agradezco siempre por estar en estos espacios y por supuesto te vamos a seguir teniendo, como siempre, Fernando. En la descripción aparecerá la información que dio Fernando en sus momentos, en qué horarios encontrarlo en otros espacios. Te agradezco mucho, querido Fernando. Nos estamos reencontrando muy pronto aquí en Prensa Alternativa. No olviden suscribirse. Mi nombre es Enzo Anchante. Hasta la próxima. Muchas gracias.